el circuito de polarización por realimentación del colector. Como vimos los anteriores, pues tenemos el sencillo y posteriormente tuvimos que polarizar mejorarlo, mejor dicho, para lograr una mejor estabilidad en el circuito de polarización fija y logramos colocar un resistor adicional en el emisor. Bueno, todavía podemos mejorar aún más el circuito de polarización del emisor, ¿verdad? De la siguiente manera aquí, que es justamente polarizando con una realimentación de colector, como lo dice aquí nuestro título, ¿verdad? Y bueno, a saber, este es el circuito en cuestión, que en este momento nosotros vamos a pues ver cuáles son sus detalles, sus características y establecer sus ecuaciones precisamente para poderlo utilizar el circuito. Y como vemos, se llama realimentación del colector porque precisamente el resistor de polarización de la base toma su alimentación directamente del colector. O sea, no va el resistor como en el circuito anterior directamente a VCC, sino que va ahora al colector y de ahí, obviamente, polarizamos a la base. Bueno, teniendo esto, obviamente hay que establecer, como en los casos anteriores, las ecuaciones de mallas, una malla de entrada, otra lo que es malla de salida. Y bueno, para la malla de entrada, bueno, pues aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Que nos involucra desde VCC, RC, RB, voltaje base emisor, y lo que es el resistor de emisor, pero mucho ojo, aquí es importante que vamos que en la ecuación yo marqué una IC', ¿sí? Esta IC', quiero que la veamos, corresponde a la corriente que circula en el resistor de colector. Obviamente, si se fijan, la corriente en el resistor de colector es el de colector más el de base. ¿Sí lo ven? O sea, si juntamos la corriente del resistor de base y la corriente del colector, se unen en este nodo para darnos la corriente en el resistor RC. Esa corriente es la corriente IC', ¿de acuerdo? Para que no haya confusión en ese sentido. Bueno, toda vez que tenemos Profe, esto, perdón. ya la ecuación de la malla de entrada, podemos completamente definitivo ya ir con las sustituciones. Y como vemos, la IC', dado que es la suma de la corriente de colector más la corriente de base, vamos a sustituirla en nuestra ecuación de la malla de entrada. E igualmente la corriente de emisor, si nos damos cuenta, es la corriente de colector más la corriente de base, o sea, son iguales a ambas. Entonces vamos a sustituir sus equivalentes en la ecuación de la malla de entrada. Ya sustituyendo la ecuación de la malla de entrada, ¿verdad? Nos queda de esta forma precisamente. Y para simplificar, pues lo que haremos será sustituir la corriente de colector por su equivalente, que es la beta SD por la corriente de base, para dejar todo en términos de la corriente de base y poder despejarla, que es de nuestro interés, conocer la corriente de base Q, para precisamente poder establecerlo como uno de los datos importantes de nuestra polarización y poder montar sobre esta corriente de base la señal que se va a amplificar. Bueno, ya considerando todas estas sustituciones, pues nuestra ecuación ahora queda de esta manera. Y finalmente lo que vamos a hacer de aquí es despejar la corriente de base. Y obtendremos la ecuación ahora sí de interés, que es la corriente de base Q igual SC menos el voltaje base emisor de encendido entre el resistor de base más el producto de beta más 1 por RC más RE. ¿Verdad? Aquí vemos, tenemos un término más comparativamente con el circuito anterior que estuvimos estudiando. Y bueno, toda vez que tenemos ya calculada la corriente de base Q, tendremos que multiplicar por la beta de CD, porque se trata de la polarización, para obtener la corriente de colector Q. Bueno, ya teniendo nuestra corriente colector Q igual a la beta de CD por IBQ, bueno, ya tenemos también lo que es la ordenada correspondiente del punto de estabilidad de nuestro transistor. Ya que tenemos esto, obviamente compete ahora desarrollar la ecuación de la malla de salida, que si nos damos cuenta es igual al circuito estudiado ayer, pero hay que considerar la corriente de colector prima, muchachos. Si vemos el circuito, ¿sí?
esta corriente aquí es equivalente de la corriente base más la de colector. Pues siendo así, bueno, nuestra ecuación de la malla de salida pues es IEQ por RE más voltaje colector emisor Q más el producto de IC' por RC menos BC igual a 0. Y de aquí, igual considerando la igualdad de IC más IB igual a IC' e igual a IEQ, sustituimos, reemplazamos y al simplificar tenemos nuestro voltaje colector emisor Q o BCC menos el producto de IBQ por toda la relación del paréntesis beta más 1 por la suma de RE más RC. ¿De acuerdo? O sea, no está nada complicado. Digo, aparentemente se ve un poquito más de talacha, pero en realidad esto nos permite a nosotros establecer un excelente diseño con el propósito de estabilizar muchísimo más al circuito precisamente. Entonces, bajo este principio, nosotros sin dificultad alguna notaremos que el circuito es mucho más estable en términos de variación por temperatura, así como una variación en caso de que yo reemplazara al transistor por otro equivalente. O sea, este me permite completamente mejorar las condiciones en cuanto a la respuesta que se tiene para el desempeño del circuito amplificador. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, no, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejemplito para corroborar lo que son nuestras ecuaciones en ese sentido y poder definitivamente acabarlo de comprender. Aquí el ejercicio propone un voltaje de polarización de 10 volts, un resistor de polarización de colector de 4700, un resistor de polarización del emisor de 1200, resistor de polarización de la base de 250K y el transistor sigue siendo el 2N2222. ¿De acuerdo? 2N2222 y con esto tomamos los mismos datos de las hojas de especificaciones que hemos venido utilizando en todos los circuitos previos para poderlo llevar a cabo el circuito. Las incógnitas siguen siendo como en todos los casos anteriores, pues las corrientes de base, de colector y de emisor Q, la corriente colector en saturación, voltaje colector emisor Q, y el voltaje base colector y base emisor para definitivamente corroborar matemáticamente si nuestro circuito está polarizado en las condiciones ideales para que sea un amplificador. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, no, profe. Ok, perfecto. Vamos a arrancar definitivamente. ¿Ok? Entonces tomamos los datos de la hoja de especificaciones para nuestro transistor y comenzamos calculando la corriente de base Q. En nuestro caso, con la nueva ecuación, pues nos arroja una corriente de base Q de 13.3877 microamperes. Nos damos cuenta, es un pequeño valor comparado con los circuitos anteriores. Los circuitos anteriores, las corrientes eran más elevadas. Aquí tenemos la corriente más controlada en ese sentido. Porque si nos damos cuenta, el diagrama, ¿sí? Tenemos la retro, que esto influye considerablemente en esa polarización. Bueno, aquí ya tenemos mi corriente de base Q, y como en los casos anteriores, igualmente lo que vamos a hacer es multiplicar esa corriente de base por la beta de CD, ¿sí? Para obtener nuestra corriente de colector Q, ¿sí? Que me permite tener el transistor polarizado adecuadamente. Bueno, toda vez que ya tenemos las dos corrientes, las vamos a sumar para lograr determinar la corriente del emisor Q. La corriente del emisor Q corresponde a la de base más la de colector. La sumamos y tenemos 1.0173 miliamperes. ¿De acuerdo? O sea, casi lo mismo que la corriente de colector, un poquito más gracias a la corriente de la base. Y bueno, adicional a las corrientes que corresponde al extremo de la recta de carga, en el lado de las ordenadas, pues tendremos la corriente de colector en saturación, que como lo vemos, igual que en los casos anteriores, hacemos la misma operación y obtenemos una corriente de saturación
de 1.6271 miliamperes, muchachos. ¿Ok? Ya tenemos completo nuestro esquema de corrientes para poder ir determinando las condiciones de comportamiento del transistor y, por supuesto, poder ir construyendo nuestra gráfica también al final del ejercicio. De estas corrientes, ¿alguna duda, muchachos? No, profe. Ok. No, profe. ¿No sabe leer los resistores? ¿Qué es 4K7? Sí. Ok. De acuerdo a la norma internacional de electrónica, así se escribe 4700 ohms. ¿Ok? Repito, de acuerdo a la norma internacional de electrónica, así es como se abrevian los resistores. Yo estoy seguro que han visto por ahí 4.7K. Así la manejo yo. Oh, pues deje de manejarla, señor. Mejor apréndalo bien. Es lo que voy a hacer, 4K7. profesor. Con razón en la hoja de valores comerciales viene el número primero, después K o espacio y posteriormente otro número. Así es. Entonces O sea, es 4700, profe. sí. Y por ejemplo, 1200 es 1K2. ¿Sí? Repito, estas son las formas correctas en las que se abrevian precisamente lo que son particularmente los componentes electrónicos, ¿sí? Como los resistores precisamente. Y Oiga, repito, pero, dígame, perdón, nada más tenemos que poner un dígito, o por ejemplo, que sean 4777 o 70. ¿No puede ser 4K77 o nada más tiene que ser 4K7? no. O sea, si fuera 4770, sí tendría que poner el 77 adicional. Ah, ok. Sale, gracias. Sí, sí, no, de nada, señor. Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos? Ok. Bueno, y de la malla de salida, pues vamos a calcular lo que es el voltaje colector emisor Q. Ya utilizando la ecuación que se dedujo previamente, obtenemos un voltaje colector emisor Q casi cercano a los 4 volts, 3.997 volts como voltaje colector emisor Q, que si nos damos cuenta también es un valor pequeñito comparado con los que se establecen en los circuitos anteriores. Bueno, ya teniendo estos valores, pues ahora lo que nos resta es determinar matemáticamente si nuestro transistor se encuentra polarizado en la región lineal o de amplificación precisamente. ¿Ok? Y para ello, pues vamos a establecer lo que son el cálculo del voltaje colector, base colector y el voltaje base emisor para que no haya ningún problema en ese sentido. ¿Ok? Para el caso de lo que es el voltaje base colector, tenemos nosotros un valor de menos 3.347 volts. ¿De acuerdo? O sea, se cumple que la unión base colector se encuentra polarizada en inversa. Por otro lado, nos vamos al voltaje base emisor y vemos que es un voltaje positivo de 650 milivolts, con lo cual igual se estamos certificando que la unión base emisor se encuentra positiva. Por tanto, no hay ninguna dificultad en ese sentido y observamos que nuestro transistor se encuentra perfectamente bien polarizado en la región lineal o de amplificación para que pueda amplificar la señal de interés que a nosotros nos interesa. Ya matemáticamente vimos que sí se encuentra en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, ok. No, profe. Bueno, con lo anterior, pues construimos nuestra grafiquita, ¿verdad? Y observamos nosotros que un extremo de la recta de carga efectivamente son los 10 volts, el otro extremo son la corriente colector en saturación, 1.6271 miliamperes. Nuestras coordenadas del punto de estabilidad son voltaje colector emisor Q de 3.997 volts y la corriente de colector Q 1.004 miliamperes. Ubicamos perfectamente el punto de estabilidad
y a través de él circula la corriente de base Q de 13.3877 microamperes. O sea, podemos sin dificultad colocar a este transistor para que amplifique una señal que nosotros estemos buscando hacerlo precisamente sin problemas. Ya corroboramos que nuestro punto de estabilidad está dentro de nuestro primer cuadrante y nos es factible, por supuesto, poder aplicarle una señal para que la amplifique y de esta manera logremos tener o procesar a esa señal para los fines que nosotros necesitemos posteriori. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí se entendió todo, chicos? Creo que no, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno. Esto, repito, se refiere al circuito amplificador o realimentación de colector. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver de una vez el circuito más completo, me atrevo a decir, dentro de los circuitos de polarización de transistores. Es el conocido como circuito de polarización por divisor de voltaje. Y obviamente, como su nombre lo indica, pues nosotros veremos que el divisor de voltaje está colocado para polarizar a la base del transistor. Este circuito, muchachos, es el mejor, definitivamente, el utilizado eficientemente para polarizar a los transistores en la mayoría de los circuitos electrónicos. Si ustedes llegan a ver el diagrama de, no sé, una pantalla de un reproductor de CDs, de algún equipo de audio, etcétera, observarán que normalmente este es el circuito que llega a utilizarse por excelencia, precisamente por su gran estabilidad que tiene ante variaciones de temperatura o cambios en la beta. O sea, tiene una gran ventaja este circuito y es por lo que se selecciona para prácticamente la mayoría de los diseños en electrónica. Los anteriores también se llegan a utilizar, pero obviamente cuando los requerimientos del equipo no son de, me voy a decir, de una calidad tremendísima en ese sentido, ¿sí? Y de hecho se busca mucho la buena estabilidad y la buena respuesta de nuestro circuito amplificador y normalmente por eso utilizamos el circuito por divisor de voltaje precisamente. Entonces, es de lo más estable que nosotros podemos encontrar precisamente para lograr satisfactoriamente la respuesta adecuada, la estabilidad correcta y que nuestro punto de estabilidad no se esté moviendo bajo ninguna circunstancia que nos afecte al desempeño del circuito amplificador. ¿Hecho? Bueno, y como vemos, tenemos un divisor de voltaje que es el que le da el nombre al circuito, formado por RB1 y RB2. ¿Sí? Tenemos, por supuesto, el resistor de polarización de colector y el resistor de polarización del emisor, como en los circuitos anteriores. Recordemos que el resistor del emisor es el que se encarga justamente de darle la estabilidad al circuito para cualquier variación por incremento de temperatura ambiente que nos afecta al mismísimo transistor. El resistor RB1 y RB2, independientemente de que también logran una buena estabilidad, en términos generales, de manera particular logran estabilizar la polarización de la base del dispositivo ante precisamente variaciones o fluctuaciones que se lleguen a dar en los términos de un cambio o reemplazo del transistor. Esto, por supuesto, en conjunto, nos asegura un excelente circuito de polarización y por lo mismo es el más utilizado en la industria. Y de hecho en la mayoría de nuestros diseños también es el que nosotros vamos a llegar a utilizar. ¿Ok? Bueno, como en los casos anteriores, vamos a establecer nuestras ecuaciones partiendo de la división del circuito en una malla de entrada y una malla de salida. Para la malla de entrada, obviamente, como vemos que tenemos un divisor, pues tendremos que utilizar el concepto de mallas, muchachos, de Thevenin, ¿sí? Vamos a establecer justamente lo que es un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin para que en ese sentido no tengamos ninguna dificultad al respecto, ¿de acuerdo?
Entonces, viendo esto, ¿sí? Sabemos cómo calcular resistencia y voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, me voy a atrever a decir, muchachos, lo vamos a calcular directamente como el mismísimo divisor de voltaje. ¿De hecho? O sea, si nosotros hacemos, digo, es lo malo de estar aquí, no tener el pizarrón, ¿no? Para hacer las dos ecuaciones simultáneamente, la de Thevenin y la de divisor de voltaje, porque nos vamos a dar cuenta, yo aquí lo simplifiqué, y nos vamos a dar cuenta es que si lo calculamos por Thevenin directamente, o sea, PSC entre la corriente que consume la red y luego la corriente multiplicarla por el resistor, aquí obtendremos un valor prácticamente idéntico al del divisor de voltaje, con una diferencia de los dos últimos decimales después de los tercero y cuarto decimal después del punto decimal. Como prácticamente es despreciable, por eso se usa directamente el cálculo por divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, el voltaje de Thevenin lo calculamos por el divisor de voltaje, establecido con RB1 y RB2. Y el resistor de Thevenin con el paralelo de los resistores de polarización. Esto nos va a arrojar precisamente lo que es voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Ya con estos valores ya puedo establecer la malla de entrada, que me involucra BCC, me involucra el voltaje de Thevenin, me involucra la resistencia de base y me involucra el voltaje colector emisor y el resistor de emisor. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de la malla de entrada nos queda como lo estamos viendo ahorita en pantalla, que es voltaje de Thevenin menos la corriente base Q por el resistor de Thevenin, menos voltaje base emisor de encendido, menos la corriente de emisor o el resistor de emisor igual a 0. Como en los casos anteriores, nosotros debemos buscar tener las corrientes de la ecuación en términos de la corriente de base para poderla despejar y poder de esta manera construir nuestra gráfica y establecer cuál es el valor de corriente ideal para montar la señal sobre esta corriente en la base. Lo hacemos y de alguna manera obtenemos que la corriente de base Q es como lo tenemos ahorita en la ecuación al frente. Voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor de encendido entre el resistor de Thevenin más el resistor de emisor por beta más 1. ¿Hecho? Teniendo obviamente la corriente de base Q, multiplicando por la beta de CD, nos arrojará la corriente de colector Q. ¿Sí? Exactamente como en todos los ejercicios anteriores. Es la forma como determinamos la corriente de colector Q. Recordemos que la beta de CD es la HFE en mayúsculas. ¿De acuerdo? De sus hojas de especificaciones. Sí, sí vimos una hoja de especificaciones la vez pasada, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, la vimos, profe. Sí, sí, profe. Gracias. Ok. Ahora, tomando la malla de salida, mucho más fácil y prácticamente igual que en los circuitos anteriores, bueno, pues vemos que la malla de salida nos arroja una ecuación que es igual a la corriente de emisor Q por RE más el voltaje colector emisor Q, la corriente colector Q por RC menos BCC igual a 0. Igualmente, desde aquí, lo que voy a hacer es despejar el voltaje colector emisor Q, considerando, ¿sí?, el detalle de que la corriente de emisor es la corriente colector más la corriente de base. Simplificamos y obtenemos la corriente, el voltaje colector emisor Q igual a BCC menos la IBQ por la relación de beta más 1 por RE más beta por RC. Recordemos que las betas son las betas de CD, por favor. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? No, no, profe. Parece que no. Ok. Y finalmente calculamos la corriente de saturación de colector con la ecuación, obviamente viendo la malla de salida, que es BCC menos el voltaje que existe entre colector y emisor, y esa diferencia entre la suma de RC y RE. De esta manera obtenemos nuestra corriente de colector en saturación que corresponde al otro extremo de la recta de carga. ¿De acuerdo? Pregunta hasta aquí, muchachos, por favor. ¿No hay dudas? No, va a decir que no, pero todo claro. Ok. Ahora, en este circuito muy particular, ¿sí?, de divisor de voltaje,
es importantísimo, muy importante que consideremos perdón, las corrientes de fuga de nuestro transistor. ¿Por qué? Porque esto me va a arrojar una incógnita más, ¿sí? Que me sirve justamente como, como un parámetro de estabilidad térmica para lograr justamente una determinación más eficiente del circuito. Esta estabilidad térmica nosotros la denotamos para este circuito en lo particular como S, y se determina dividiendo el resistor de polarización de base, ¿sí?, entre el resistor de emisor más 1. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. ¿Hecho? Estamos hablando, por si me preguntan de cuál, pues normalmente estamos hablando del resistor de base 1. Perdón, ya me fui hasta abajo. ¿Ok? Es RB1 entre RE. ¿De acuerdo? O sea, el resistor que va directamente del punto de potencial de BCC hacia la base es el resistor que vamos a considerar para la relación que nosotros tenemos aquí del cálculo del factor de estabilidad térmica. ¿Esto es para saber si hay fugas o no? Lo que había comentado. No, es para saber cuánto se puede correr el punto de estabilidad si se incrementa la temperatura. De hecho, para este circuito, el parámetro, como yo aquí lo anoté, el parámetro oscila entre 5 y 10, no tiene unidades, simplemente nos va a arrojar una cantidad numérica en términos de qué tan estable es nuestro circuito. ¿De acuerdo? Cabe aclarar que podemos irnos un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. O sea, puede ser 4, ¿verdad?, sin ningún problema, 3.5, por ahí así, y puede ser 11, 12, cuando mucho. Ya si se nos fuera a 20 el resultado, bueno, pues mejor me conviene recalcular para lograr anclarlo y que mi factor de estabilidad térmica quede reducida o comprendida entre los 5 y los 10. Esto, repito, estamos hablando de corrientes de fuga. Nosotros sabemos que las corrientes de fuga son, en algunas cosas, hasta de nanoamperes, ¿sí? Pero con el constante incremento de temperatura puede crecer o incrementarse un poco más, lo cual iría provocando que se desplace nuestro punto de estabilidad hacia lo que es la zona de saturación, y esto ocasionaría que se nos distorsionara la señal amplificada de interés. Bajo ese esquema, ¿sí?, este parámetro también lo vamos a calcular, repito, para el amplificador de divisor de voltaje. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de esto, muchachos, por favor? Entonces, profe, entonces el resultado de ese, para poder saber cuánto amplificaría la temperatura con respecto a, pues sí, a nuestro circuito, sería sumarle el valor que tenemos con respecto al eje Y, digamos, sumarle la S, ¿podría ser? No lo vea como cuánto se incrementa de temperatura, no. O sea, repito, es un valor totalmente sin unidades que me está arrojando, ¿cómo decirle? Como cuando nosotros calificamos, pues de 0 a 10, 10 es lo máximo, 0 es lo mínimo. En este caso particular, nuestra estabilidad, si se encuentra entre 5 y 10, quiere decir que es un circuito estable, definitivamente. Si ya se nos dispara más arriba, incurriríamos, o más abajo, incurriríamos en un detalle que con variaciones de temperatura fuertes, mi punto de estabilidad se corre hacia la zona de saturación, o si está en una zona de una temperatura muy baja, tendería a disminuir hacia la zona de corte. Eso es lo que me está indicando. O sea, no es que le sumemos, súmale a los grados, no. No le vamos a sumar ninguna cantidad o unidad, miliamperes o volts o grados Celsius, no, nada de eso. Simplemente me está arrojando qué tan estable es el circuito. Algo así, discúlpeme el ejemplo
que voy a mencionar, ¿no? Que no viene precisamente al caso o con relación a esto. Imaginemos, bueno, no imaginemos, sabemos, por ejemplo, real, la eficiencia de las vacunas actuales que nos están poniendo a todos, ¿no? Tenemos catalogado de 0 a 10. Bueno, no tenemos, yo no lo puse la Organización Mundial de la Salud. Está catalogada la eficiencia de 0 a 10. ¿Okay? Eficiencia de vacunación. El cuerpo humano mexicano, lo voy a decir así tal cual, el cuerpo humano mexicano, por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismo, genera anticuerpos suficientes y tiene una inmunidad de grado 4. En esa escala de 0 a 10, el mexicano siempre está generando anticuerpos de grado 4, número 4. ¿Hecho? Bueno, las vacunas, ¿sí? En el caso de muchos de ustedes que están chamacones, pues les toca la vacuna la rusa, ¿verdad? La rusa es la de más alta eficiencia que se fabrica hasta el día de hoy. La vacuna rusa tiene una eficiencia, en ese tabulador de 0 a 10, anda entre 8 y 9. ¿Sí? O sea, quien le toca a la Pfizer, pues casi se va a hacer inmune contra esta porquería, ¿verdad? Pero todavía queda un 1 por ahí, una unidad pendiente. Los que se vacunaron con Pfizer o con AstraZeneca tienen una eficiencia aproximadamente de 7. ¿Ok? O sea, sí va sirviendo. Pero los que desafortunadamente se vacunaron con la China, y lo tengo que decir, muchachos, ojalá ninguno de ustedes, tiene una eficiencia de 3. Pues yo creo que es preferible que se den un beso con su novia y tienen más anticuerpos que con la vacuna china, muchachos. La China nomás tiene grado 3 y sus anticuerpos propios viviendo en esta maravillosísima ciudad llena de contaminantes y polución es de grado 4. Entonces, pues la China, muchachos, no sirve para nada. Definitivamente a los mexicanos no les sirve. A los que les tocó, pues es como si les hubieran inyectado agua, literal. Nomás les dolió el bracito, pero no sirvió de nada, ¿no? Entonces, así como no tiene ninguna unidad, exactamente ese es nuestro factor de estabilidad. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe. Yo pensé que éramos más resistentes con los No, taquitos afuera del metro y que cómete la tierra y así. no, señor. Mire, hay algo que le voy a decir que, digo, es un dato cultural antiguo. Ya es antiguo, ¿no? Digo, ustedes están chavitos, ustedes son chiquillos de los 90s. Ustedes que son millennials, ¿no? Están catalogados así, ¿no? No son millennials. Desgraciadamente, profe, sí. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el detalle? Para 1995, pues digo, muchos de ustedes eran chiquillos de brazos, ¿no? Definitivamente. Bueno, se hizo un estudio a nivel global. Digo, esto ya es un dato cultural, me estoy saliendo de tema, pero de una vez lo menciono para que no haya problema. Se hizo un estudio a nivel global por parte de Inglaterra. En ese momento, de qué pasaría si se soltara en ese momento un ataque biológico contra la humanidad. En 1995, muchachos, el virus más violento que podía existir, pues prácticamente exterminaba a la raza humana. Pero solamente quedaban 2 especies de pie en el planeta. Adivine cuáles son esas 2 especies, compañero. Nosotros, Dos especies. una especie. Los rusos y mexicanos era. No. No, especies. Ajá, sí, por ejemplo, que se sean ajá, sí, por ejemplo, los leones o no sé, los perros, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Bueno, les voy a ayudar. ¿Sí? Una especie que se salvaba eran las La cucarachas. cucaracha, sí, exacto. Y la otra, los habitantes del Distrito Federal en la Ciudad de México, señor. Porque ni siquiera los de provincia, esos se los cargaba el payaso. ¿Sí? Tampoco esos son especies, profe. Pues déjeme decirle, caballero, que los que somos nativos de aquí de la Ciudad de México, tenemos un grado de inmunidad sorprendente y una mutación a nivel pulmonar por toda la porquería que respiramos. En ese entonces, las armas biológicas, si las hubieran soltado, para nosotros hubiera sido un día como en el centro, así de un poco de smog y ya, ¿verdad? O sea, se me irritó un poquito la garganta.
nada pasaba, ¿no? Nomás para que se diera un quemón de lo que podemos resistir aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Digo, los compañeros que son de provincia, pues se hubiera cargado la tía María definitivamente, y pues ni hablar, ¿no? Pero los que somos nativos de aquí, pues hubiéramos sobrevivido con un poquito de garraspera en la garganta, algo que no se con unas gárgaras, un buen julo, un tequila, y se acabó, ¿no? Definitivamente. Pero digo, repito, esto fue en 1995. Época actual es otro rollo, ¿verdad? Y desafortunadamente pues, las armas biológicas cada vez están peor en ese sentido y pues en este caso pues lamentablemente lo sabemos, ha cobrado víctimas esta situación de virus de guerra que es el que estamos viviendo, ¿verdad? En ese sentido, pero digo, y todo sale porque, repito, no tiene unidades nuestro factor de estabilidad térmica, ¿verdad? Simplemente nos arroja qué tan bueno es el circuito, ¿sí? Digamos de 0 a 10, lo correcto es que esté de 5 a 10, ¿ok? Eso es lo Profe, que... perdón, le iba a preguntar, entonces si está en un rango menor a 5, ¿hay una poca estabilidad, o sea, o es mayor eficiencia? No, en ese sentido, igual pierde cierta estabilidad con tendencia a que el punto Q se desplace hacia la zona de corte. Si se rebasa el 10, tiene una tendencia que se recorra hacia la zona de saturación. Esa es la situación en términos del valor numérico que nos está arrojando aquí precisamente el factor de estabilidad térmica del circuito amplificador por divisor de voltaje. No sé si con esto quede resuelta la duda. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Hecho, perfecto. Ahorita se nos corta, volvemos a entrar, muchachos. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro circuito ya con valores, ¿verdad? Para saber si se encuentra perfectamente bien polarizado este transistor y nos pueda funcionar como un amplificador a una señal dada que en su momento lleguemos a determinar. El resistor de polarización de colectores de 3600, el de emisor de 1000, el de resistor RB1 10.000 y RB2 2200. Quiero aclarar lo siguiente, ¿sí? Este diagramita lo capturé en el multisim y en el multisim me pone 3.6K, ¿sí? O sea, para que si me dicen, oiga, ¿por qué en el texto dice 3K6 y aquí dice 3.6K? Bueno, esto lo puso el multisim, yo no lo puse. Hecho para que quede claro y no vaya a haber una reclamación en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, pues evidentemente las incógnitas a resolver son las corrientes de base, colector y emisor Q, la de colector en saturación, voltaje colector emisor Q, y por supuesto los voltajes base colector y base emisor para determinar si mi transistor matemáticamente se encuentra en el cuadrante número 1 y se encuentra estable para poder amplificar una señal. Y como último, nuestro parámetro de estabilidad térmica para ver este circuito, cuál es su estabilidad térmica. Tomamos los datos de la hoja de especificaciones del transistor para justamente poder determinar los primeros conceptos y arrancar con los cálculos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, no, profe. Ok. Bueno, y como lo mencionamos al principio, hay que calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, calcular voltaje de Thevenin por medio del divisor de voltaje y nos arroja 3.2459 volts. Y la resistencia de Thevenin con el paralelo de los resistores de polarización de 1803.2786 ohms. ¿De acuerdo? O sea, ya tenemos los valores de Thevenin y con estos valores nosotros vamos a construir la malla de entrada. La malla de entrada será BCC, ¿verdad? Será el resistor de Thevenin, BCC, perdón, voltaje de Thevenin, el resistor de Thevenin, el voltaje colector emisor y el resistor de emisor. Con eso construimos la malla de entrada para establecer justamente la ecuación y poder ya determinar lo subsecuente, que en este caso sería nuestra corriente de base Q, como la de Más.
Eso, uno más, perfecto. Bueno, con esto, evidentemente, continuamos con la explicación, muchachos. Y decía yo, bueno, ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ya teniendo esto, calculamos la corriente de base Q con la ecuación que calculamos de la ecuación de la malla de entrada y nos arroja 33.3649 microamperes. Con esta corriente, aplicando la misma relación de ICQ igual a beta por IB, nos arroja 2.5023 miliamperes. Ya tenemos la corriente de base y la corriente de colector Q. Toda vez que ya las tenemos, calculamos la corriente en el emisor Q, que es la suma de estas dos, y nos arroja 2.5356 miliamperes. Y finalmente calcularemos la corriente de colector en saturación para poder determinar el extremo de la recta de carga sobre las coordenadas del punto de estabilidad y nos arroja 3.826 miliamperes. Pues ya tenemos todas las corrientes correspondientes a mi circuito de polarización por divisor de voltaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta de las corrientes, muchachos, de los cálculos de las corrientes? No, creo que no. Bueno, y ahora, considerando la malla de entrada, la malla de salida, perdón, calculamos el voltaje colector emisor, precisamente Q, el cual, por supuesto, es utilizando la ecuación que construimos con la malla de salida, y nos arroja un voltaje colector emisor Q de 6.4558 volts. ¿No? Ya tenemos corrientes y tenemos voltaje colector emisor Q que corresponde a la abscisa del punto de estabilidad de nuestro transistor. ¿De acuerdo? De aquí vamos a calcular el voltaje base colector y base emisor que me permite darme cuenta matemáticamente si la unión de entrada y la unión de salida se encuentran polarizadas de la forma correcta y me arroja al punto de estabilidad en el primer cuadrante. Vemos que el voltaje base colector me arroja menos 5.8058, un voltaje negativo, con lo cual yo certifico que la unión base colector sí se encuentra en polarización inversa y la unión de base emisor se encuentra polarizada positiva, por tanto se cumple la característica de la zona lineal o la zona de amplificación en mi transistor y sí es factible que pueda amplificar sin ningún problema la señal de interés que nosotros le vayamos a aplicar. ¿De acuerdo? ¿De esto hay alguna duda, muchachos? No, por el momento no. Ok. No, profe. No, creo que Bueno. no, profe. Y nos vamos a calcular el factor de estabilidad térmica, que como mencionábamos, es la relación del resistor de base 1 entre el resistor de emisor más 1. 10K entre un K me da 10 más 1, 11. O sea, está ligeramente afuerita de los parámetros ideales, pero me asegura que el circuito va a funcionar satisfactoriamente. O sea, realmente tendría que suceder algo de un calentamiento excesivo para que se corriera el punto de estabilidad. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, nosotros vamos a mejorar considerablemente ese circuito haciendo una modificación en el mismo. Esa modificación la vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Porque obviamente cuando le añadimos esa modificación, yo logro anclar o bajar considerablemente a menos de 10 el factor de estabilidad térmica, lo cual pues es maravilloso porque de esta forma ya yo tengo un circuito perfectamente bien diseñado que va a funcionar prácticamente en cualquier región del planeta, ¿sí? Obviamente es importante mencionar, muchachos, cuando uno hace estos diseños, debe uno considerar, como en todos los casos, a dónde va a trabajar el circuito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener transistores que los encuentro para uso comercial y los encuentro para uso especializado, la misma matrícula. ¿Esto qué es? Pensemos. Yo puedo tener al transistor, el 2N2222 que acabo de mencionar, ¿sí? Lo puedo tener en encapsulado plástico que se llama
y que nosotros conocemos como TO92. 2N2222 yo lo puedo tener en un encapsulado plástico TO92. Este encapsulado plástico puede operar en un rango de temperatura de 0 grados Celsius hasta más o menos 65, 70 grados Celsius. O sea, para un diseño donde las condiciones no son extremas, ese transistor me sirve. Pero si yo voy a hacer un diseño con el 2N2222, que debe funcionar, no sé, por ejemplo, en Rusia, ¿sí? Donde las temperaturas van a bajo cero en algunos casos y pueden incrementarse también considerablemente, utilizo el 2N2222 de norma militar. El 2N2222 de norma militar, ¿verdad? Tiene un encapsulado metálico que puede operar desde menos 65 grados Celsius hasta 130 grados Celsius. Con esto, pues olvídense, ya a donde me lo lleve, el circuito va a funcionar perfectamente bien. Entonces, cuando nosotros hagamos un diseño, tenemos que saber siempre en dónde va a trabajar el equipo, el circuito, para que en base a eso yo seleccione el dispositivo correcto para tal propósito. Si yo utilizara el 2N22 TO92 para que funcionara en Siberia, seguramente no iba a funcionar el circuito, porque por temperaturas por debajo de los cero, el transistor ya no opera satisfactoriamente y me distorsiona la señal. Igualmente, si el circuito lo lleváramos a Tierra Caliente, Michoacán, ¿verdad? Donde Dios odia a la gente porque hay temperaturas por encima de los 50 grados, pues obviamente el transistor se le iba a cargar pifas porque se iba a saturar el circuito. Y digo, los chistosos lo refrigeran y funciona bien, pero lo ponen en el ambiente y distorsiona la señal. Eso es porque el transistor seleccionado estuvo mal determinado. Habría que seleccionar uno de norma militar que tiene un rango de trabajo de temperatura bastante amplio. ¿Sí me explico, muchachos, ese detalle? Sí, profe. Y tengo una duda. ¿Hay algunos Sí. componentes que a nosotros no nos lleguen a vender? O sea, aún así siendo ingenieros, que es por lo mismo de que están especializados para cierto tipo de circuitos o así. No, señor. De hecho, usted puede comprar el componente que quiera siempre y cuando tenga el dinero. De acuerdo. Así de sencillo. Los que son sobre pedido son los de la industria aeroespacial. O sea, esos sí no los va a encontrar absolutamente en ninguna tienda, mucho menos en un changarro del centro, ¿verdad? Por supuesto, jamás en la vida. Es más, ni los conocen, ¿sí? La gente del centro, desgraciadamente, yo lo vuelvo a repetir, son gente que originalmente, en República de Salvador, muchachos, se instituyó la venta de componentes electrónicos para radiotécnicos de los años 60, ¿sí? O sea, para que se den una idea, ¿sí? 60, 70. Obviamente se siguió con esa línea durante los 80 y ya en los 90 empezaron con, no voy a decir con sus tonterías de que cómputo y esas tonterías, digo para mí, porque pues, ahora ya van a El Salvador y venden puras porquerías de cómputo que cualquiera puede comprar por internet, ¿verdad? Y ya las tiendas de componentes electrónicos prácticamente desaparecieron. Pero las pocas que quedan, aún así, están enfocadas a un mercado comercial. O sea, no son cosas que requieren los radiotécnicos o algunos circuitos un poquito más especializados. Pero ya lo que son componentes, como repito, para la industria aeroespacial, absolutamente nadie en el centro les vende ese tipo de componentes. Esos directamente tienen que ser con distribuidores internacionales sobre pedido. O sea, no los encuentran bajo ninguna circunstancia, así como la tiendita de la esquina, no, para nada, muchachos. Son sobre pedido por las características especiales que tienen esos dispositivos para trabajar fuera de la gravedad terrestre. ¿Sí? Pero si usted tiene el dinero, señor, los puede comprar. Así de sencillo. Oiga, profe, ¿qué diferencia de precios tienen los componentes? ¿Queda resuelta la duda, señor? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿Profe? ya, dígame. ¿Y qué diferencia de precios tienen esos componentes? Muchos dólares, señor. Mm, Muchos dólares. O sea, vamos a pensar, vámonos a un ejemplito fácil. El transistor, ¿cuál le gusta? No, uno que usted conozca fácilmente. El BC547, ¿sí?
que ese usted ya lo conoce, lo ha manejado durante toda la carrera. Sí, sí lo ubica el BC547. En encapsulado plástico T92. ¿Cuánto le Sí, profe. cuesta en el centro el BC547? Ay, nunca lo he checado, profe. ¿Cómo crees? ¿Se lo ha robado para las prácticas o qué ha hecho, señor? Puro simulador. No, sí, como simulador. O sea, ¿va a ser ingeniero o va a ser changarrero nada más? No, pues es que así lo piden, profe, ¿Quién lo pide así? en las prácticas. Oiga, pero pues la pandemia apenas tiene un año y los otros semestres, ¿qué hizo? Pura simulación, profe. Me duele en el alma escuchar eso, señor. A mí también, profe. Créamelo. Todos. Es lastimosa esa situación, pero bueno, ok. Digo, lamentablemente, y lo digo de verdad, lamentablemente, se cruzó esta situación. Si no, créame lo que usted ya tendría bastante experiencia manejando componentes en mi clase. Eso definitivamente, ¿eh? Porque sí, estar diseñando sin poder armarlo es un tanto cuanto frustrante, definitivamente, pero no se preocupe, el proyecto número 2 conmigo sí lo va a tener que armar, aunque lo califique yo a distancia. Pero bueno, retomando, nos vamos nosotros justamente a lo que es el BC547 y tiene un costo en el centro aproximado, señor, de, me parece, 5 pesos. ¿Ok? Un robo total. 5 pesos, un robo. ¿Por qué digo un robo? Porque el transistor, usted como ingeniero, lo va a comprar normalmente de mayoreo. El transistor de mayoreo cuesta alrededor, caro en estos días, como un peso, a lo mucho. ¿Sí? Un peso. Entonces, eso el encapsulado TO92. Usted lo quiere de norma militar. Bueno, ya se incrementa de 5 pesos del centro, ya crece más o menos como a 25 pesos, 30 pesos el transistor. Pero vamos a decir usted, no, yo lo quiero para ponerlo en un satélite espacial. Como no, papá, no te preocupes, te cuesta de 500 pesos para arriba el transistor. ¿Sí? O sea, así es el margen definitivamente de los precios que llega usted a encontrar dependiendo de la aplicación. ¿Por qué? Porque los dispositivos que se construyen o se fabrican para la industria aeroespacial no se construyen con los mismos materiales que para estar aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque obviamente hay un grado diferente de, voy a llamarle de oxidación, pero tiene un nombre particular, ahorita se me fue, en donde no responde igual el componente fuera de la atmósfera. Entonces se utiliza con aleaciones de magnesio para que funcione adecuadamente, por eso es más costoso dichos componentes. Si hay componentes, de verdad créanmelo, hay componentes que por increíble que parezca, hay diodos de 5 o 10 mil pesos más para que sea una idea, ¿no? Definitivamente, dependiendo de la aplicación. Entonces, en ese sentido, sí los encuentran ustedes, pero los costos son elevados dependiendo de la aplicación que le van a dar ustedes. No sé si quede respondida la pregunta, caballero. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Se seguiría aplicando la misma teoría, nada más como dice, ¿no? Cambia la estructura y composición de los componentes. Así es, o sea, las ecuaciones son las mismas, definitivamente. Lo que cambia, obviamente, y por eso nosotros tenemos que consultar la hoja de especificaciones, no es lo mismo un transistor construido con puro silicio a uno que ya tiene aleaciones. Obviamente tiene datos diferentes y por eso siempre nosotros debemos contar con la información técnica correcta del dispositivo, del fabricante del componente, para que no incurramos en una falla a la hora de los cálculos. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe, gracias. Hecho. Bueno, ya con los cálculos establecidos, pues trazamos la grafiquita de nuestro circuito establecido por divisor de voltaje, ¿no? Vemos que un extremo de la recta de carga son los 18 volts VCC, el otro extremo es la corriente de colector en saturación 3.826 miliamperes, pasamos la recta y ahora ubicamos el punto de estabilidad con sus coordenadas. Abscisas, voltaje colector emisor 6.4558 volts y la ordenada 2.5023 miliamperes, la corriente de colector Q. Ubicamos y vemos que sí coincide perfectamente bien mis cálculos con el punto de estabilidad y sobre este fluirá
la corriente de polarización base Q de 33.3469 microamperes. ¿De acuerdo? Como vemos, también se demuestra gráficamente que nuestro transistor se encuentra en el cuadrante número 1 y se encuentra el punto de estabilidad perfectamente ubicado para que yo le pueda aplicar una señal y amplifique esa señal que a mí me interese. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Yo tengo una duda, pero Sí. con respecto a, sí, a lo que se estaba comentando de que, digamos, amplificadores que se fabrican para que operen, digamos, no sé, en Europa, un ejemplo. Sí. ¿Cómo me daría yo cuenta de que un dispositivo que estoy a punto de comprarlo, que tiene las características necesarias para que trabaje en donde, digamos, donde yo lo necesite, pues? Bien, voy a abrir una hojita. Déjame ver. No sé si ya la esté viendo aquí, la del 2N2222. Sí. Eso. Vamos a buscarle por aquí. Aquí quiero que vea el 2N2222 y fíjese el encapsulado que es el TO5. ¿Ya lo vio? Ujú. TO5, TO18. Estos encapsulados son de metal. ¿Ya lo ve? De acuerdo a la Sí. norma JEDEC, la que yo siempre menciono, la norma JEDEC, aquí está. Tenemos el encapsulado TO5, TO18, que es un encapsulado metálico. Y quiero que observe que la hoja de especificaciones me dice el rango de temperatura es de menos 65 hasta 175 grados Celsius. Si yo lo busco en el encapsulado plástico, el rango de temperatura es de 0 a 65. Entonces, ¿cómo se va a dar usted cuenta? Usted como diseñador siempre tendrá que cuestionar, bueno, me estás pidiendo que diseñe un amplificador. Vamos a suponer un amplificador de video. ¿A dónde se va a vender? ¿Quién lo va a consumir? No, pues que lo vamos a distribuir en Europa. En Europa, yo sé que las temperaturas son extremas. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? A mi transistor, pero con las características que tenemos aquí al frente, ¿sí? Norma militar. El encapsulado metálico que tengo yo aquí al frente, que es el TO5, el TO18, es para norma militar, por el rango de temperatura que puede trabajar. Si en la investigación, es toda la labor que hace el ingeniero, si en la investigación me arroja, ¿sabes qué? Lo vamos a comercializar, pues aquí en algunas ciudades de provincia de México, y nada más no lo vamos a exportar, pues, que me mortifico. Busco el encapsulado plástico TO92, que me sale mucho más económico, pero obviamente el rango de temperatura se encuentra, repito, de 0 a 65 grados. ¿Por qué? Porque aquí en México pues no vamos a encontrar temperaturas de menos 10, ni, eso no sucede afortunadamente aquí. Entonces, en ese sentido, es como usted se va dando cuenta de cuál es el correcto a seleccionar. ¿Sí me explico, señor? Sí, sí, y otra cosa, yo como comprador, digamos, quiero comprar este celular. Sí. Este, yo soy una persona que, ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que yo lo sea. Soy una persona, no sé, que viaja, que va a Europa, regresa y ese sentido. Este, ¿Cómo me puedo dar cuenta si este celular que voy a comprar es apto para mí? Pues, Ok. Normalmente la industria del celular, señor, se diseña para uso global. O sea, no diseñan celulares, pues este celular va para México y este va para allá y no. Se hace un diseño globalizado, en donde se determinan y se seleccionan los componentes para todo el espectro de temperatura. Eso es lo que se llega a utilizar. Entonces puede usted tener la certeza de que el celular que va usted a comprar evidentemente cumple con las normas internacionales. Claro, si usted me dice que va a comprar uno marca, no sé, el Guarache Comunicador y que nada más lo venden en el mercado de la Bondojito, pues seguramente eso, yo creo que hasta si se lo lleva a la ciudad satélite igual ya no sirve el traste, ¿no? Por la temperatura. Pero obviamente usted normalmente va a adquirir
un equipo, un dispositivo de una marca reconocida. Las marcas reconocidas tienen por norma internacional que diseñar con todo el espectro para su consumo mundial en ese sentido. Entonces, para que esté usted tranquilo y no vaya a pensar que, pues me vendieron gato por liebre, ¿no? Definitivamente, no es así. O sea, en ese contexto, normalmente los diseñadores fabrican para todo el espectro mundial. Los únicos que hacen sí una selección definitivamente especial para la fabricación de equipos para el mundo son los japoneses. Ellos son los únicos que sí hacen un diseño para el consumo interno y hacen un diseño para el resto del mundo. Literal, son los únicos que hacen eso a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo vamos a decir. El japonés tiende a diseñar con su máxima calidad y los mejores componentes para su consumo. Para su consumo. Los componentes de segunda y los diseños de baja calidad son todos los equipos que exportan y que todos consumimos. Literal. ¿Sí? El japonés le vende la baja calidad al mundo y la alta calidad la consumen para ellos. Por eso obviamente tienen vanguardia totalmente en el área de la electrónica, o sea, porque utilizan lo mejor para ellos. A diferencia, desgraciadamente, de aquí en México, que lo mejor se manda al extranjero y la porquería se queda aquí en términos de tecnología, desgraciadamente, ¿no? Pero repito, son los únicos, los japoneses, que hacen esa diferencia muy marcada, definitivamente totalmente marcada. Hay algunos otros fabricantes de equipos en donde sí son exclusivamente, por ejemplo, para Rusia. ¿Por qué? Porque el celular viene configurado en ruso, literal. O sea, es más, hasta las teclas cuando eran QWERTY estaban en ruso, no estaban en el lenguaje tradicional que nosotros utilizamos, el abecedario como lo conocemos. Venían con su abecedario, con sus letras, vamos a llamarle de esta manera, en ruso. Entonces, pues si usted se lo traía, si no sabía ruso, pues ¿para qué quiere el teléfono aquí, no? Definitivamente. Pero en términos generales, señor, sí usted puede tener la certeza de que al comprar un equipo cumple con la nomenclatura internacional y le va a servir independientemente a qué país vaya. Sí, profe. Está bien. Gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? No, creo que ninguna, No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí. Parece que sí. Seguros, porque ahorita que terminemos la clase les voy a subir ya la tarea, ¿eh? No, ya es cuando haciendo los problemas ya salen las dudas. Pero aquí no hacemos problemas, señor. Ah, bueno, los ejercicios. Eso. Problemas son no tener presidente, por ejemplo, eso es un problema. Sí, ¿Sí? Lo que hacemos aquí son ejercicios. ¿Sí? ¿Vale? vale, sí, claro que sí. Eso, entonces, ¿alguna duda, por favor, adicional? Les pido, por favor, si la tienen por ahí. Yo tengo una profe, pero no vamos, no es en cuestiones así de amplificadores. Entonces, Es con respecto pues sí, al parcial que se aplicó. ¿qué tiene? Yo al momento pues sí, se me olvidó cuál era el proceso para proteger las pistas, no sé si me explique. ¿Proteger las pistas? Enable. Ajá. Es decir, ya tengo el circuito armado y todo, y quiero proteger las pistas, quiero darle una máscara de ¿qué era? Ya entendí. O sea, usted diseñó su circuito impreso y lo estañó, primeramente lo estañó. Sí, Ok. Quiere darle una protección adicional, se ajá, utiliza la máscara anti-solder. máscara anti-solar. Se llama mascarilla tropicalizante antisolder, ese es su nombre correcto. Mascarilla tropicalizante antisolder. Oh, ya. Ya con eso ya queda protegido. Sí, pero hay un detalle y sí quiero mencionarlo. Usted lo puede poner en casa, por supuesto, puede colocarle mascarilla antisolder tropicalizante a sus circuitos, pero les soy honesto, no lo explico en este semestre. Ok. ¿Sí?
Eso se los explico a los muchachos que se van al área de electrónica. ¿Por qué? Porque, digo, aunque no es difícil, la verdad es muy fácil poner la máscara, muy, muy, muy sencillo, no nos lleva explicándoselo no me tarda yo creo que ni 5 minutos. Ujú. ¿Por qué no lo explico? Porque muchos no se van a electrónica. Entonces, ¿para qué les explico algo que nunca van a utilizar? Sí, entiendo. Definitivamente, ¿no? O sea, me queda claro que explicarles el diseño de circuitos, pues lo tengo que dar para todos, ¿no? O sea, no puedo ser selectivo y decir, a ver, les voy a explicar con el detalle a los de electrónica y los que no se van a ir a electrónica, ¿saben qué? Pues, no sé, pónganse a ver la tele, ¿no? Porque nunca van a diseñar. No puedo hacer eso. O sea, es importante que todos lo sepan y sepan diseñar. Obviamente, cuando lleguen a la especialidad, estos circuitos que estamos viendo, se mejoran en términos de, vamos a estudiarlo ahora con un MOSFET, vamos a diseñar ahora otro tipo de amplificadores más galletudos, ¿verdad? Pero ya tienen las bases, ¿sí? Los que no van a electrónica, ¿qué les explica uno eso? No tiene ningún sentido. Y repito, simplemente porque jamás en su vida van a diseñar nada, nada, literal. Excepto los que se van a la especialidad electrónica, los demás nunca diseñan un circuito en su vida, jamás en su carrera profesional, jamás van a diseñar, pero ni un flip-flop, así se lo digo. Nada, no diseñan absolutamente nada. Entonces, lo que usted me comenta, ¿cómo puede protegerlo? Con la que se llama mascarilla antisolder tropicalizante, ¿sí? Y repito, sí la puede poner usted en casa, sí puede. Hay de aplicación casera, le voy a poner entre comillas, y le queda muy bien, definitivamente. Pero sí, en este sentido, no lo explico este semestre, señor, debido a que no todos se van a ir a electrónica. Usted se va a electrónica, me encantará, con toda la felicidad del mundo, si lo veo por allá, explicarle cómo se pone la mascarilla y verá que, créamelo, yo creo que 5 minutos es mucho, ¿sí? Es así una patada como se pone la mascarilla y la puede usted escoger del color que quiera, ¿sí? La tradicional que usa la mayoría de los fabricantes es verde, ¿sí? La mayoría. Pero usted puede seleccionar color azul. A mí me gustan mis diseños ponerlos en azul siempre, la mascarilla anti-solder. Pero hay negra, hay roja, hay ámbar, hay naranja y hay cristalina, totalmente transparente, ¿sí? Lo importante es la funcionalidad de la mascarilla precisamente. ¿Cuál es el propósito de la mascarilla en ese sentido? Entonces, bajo ese esquema, digo, todo eso lo explico en la especialidad, ¿no? O sea, cómo poner la mascarilla y para qué sirve, por supuesto, ¿no? Ya cuando tomamos y lo voy a decir como anuncio definitivamente, ¿no? Ya cuando tomamos el curso por fuera, bueno, todavía les aviento un valor agregado en ese sentido, ¿sí? Definitivamente sobre las mascarillas y cuántos tipos de mascarillas hay y todo, cosa que en octavo tampoco lo hago, ¿no? O sea, les doy en la descripción general cómo ponerla y ya, pero todos los tipos y clasificaciones no lo hago aquí en el curso normal, lo doy en los cursos por fuera, ¿sí? Pero en ese sentido, así lo puede usted buscar, si tiene la inquietud, se llama mascarilla antisolder tropicalizante. Sí, profe. De acuerdo, está bien. Muchas gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan por ahí, por favor?